Estamos en comunicación con la fiscal Claide Acosta. Buen día, doctora. ¿Qué tal? Buen día, señores. Buen día, buen ¿Cómo día. está, Gracias por doctora? atendernos, doctora. Por Doc- favor, estuvimos un poco, parece que nos estuvimos llamando y estuve con muchos juicios, nada más por eso. sí, bueno, y estuvimos insistiendo porque justamente queríamos conversar contigo. A ver, ayer le estábamos enviando también algunos mensajes a tus otros colegas en el sentido de esta investigación Sí. del robo de medicamentos, diríamos así, del IPS. Queremos saber cómo está la investigación, qué etapa, qué se Sí. avanzó, se puede cerrar el círculo, no se puede cerrar, se está ya cerrando el 80, 50, Ya. 90%. Bueno, esta causa está abierta, esta Sí. causa no está cerrada. Esa situación jurídica, ¿verdad?, de cerrar una causa se conoce en el derecho como archivo, ¿verdad? En todo caso, si no se llega a una individualización. Esta causa está abierta, se siguen incorporando documentos y analizando. Ujú. Y tenemos nosotros el hecho en sí, como habíamos comentado desde el inicio, esto ingresó como comercialización de medicamentos no autorizados, ¿verdad? Es decir, una persona eventualmente encontró, porque es lo que refiere la declaración testifical, en su poder un medicamento que tenía el logo de uso exclusivo del IPS, Mm. ¿verdad? A partir de ahí es que la institución IPS realiza esta denuncia, bueno, y comenzamos a analizar parte por parte, ¿verdad? Sí. Y llegamos a varias determinaciones en estos meses. No tenemos una persona imputada conforme al artículo 302 de nuestro Código Procesal que nos rige las normas para imputar, ¿verdad? Si bien sí tuvimos y tenemos, estamos analizando la conducta de personas, la participación para una imputación exige suficientes elementos de sospecha. ¿Qué significa eso? Que tengo que demostrar que él tenía en su poder ese medicamento, que él lo vendió, que él lo transportó sin tener la normativa pertinente, ¿verdad? O algún hecho de reducción. Esa imputación no tenemos hoy. Sí tenemos conjeturas que llegamos o conclusiones, ¿verdad? Lo primero que tenemos una cadena de 4 eslabones en lo que es la trazabilidad de este medicamento. Es decir, el camino que recurrió hasta llegar al usuario. Pasa Mm. exactamente por 4 departamentos. Tenemos un departamento de administración, tenemos farmacia, tenemos servicio y tenemos usuario. ¿Cómo este medicamento sale del IPS? En un principio se dudó si llegó al INERAM. No sé si recuerdan esa primera etapa. Sí. Bueno, nos constituimos tanto en IPS como en INERAM, verificamos ese medicamento con la serie o el lote, mejor dicho, que nosotros individualizamos como de posible circulación ilegal, no llegó al INERAM. Y también hay que decir que existe un convenio entre IPS y el Ministerio de Salud de provisión mutua. Entonces también indagamos si existió alguna mínima cantidad. No, este lote no salió en base a este convenio. Es decir, tenemos la suposición y la conclusión de que esto quedó en IPS. Así como ingresó, se utilizó ahí y de ahí tuvo que haber salido. También se estableció que este medicamento es de uso exclusivo de pacientes internados. ¿Qué quiere decir eso? Que no tenemos una normativa que nos diga que el usuario, por decir un nombre, ¿verdad? Juan Pérez, fue y retiró en ventanilla. Tenemos que esto se tuvo que haber utilizado en pacientes internados. Tenemos que se hizo una auditoría previa. A la fecha, la conclusión de esa auditoría sigue pendiente por parte del IPS. Sí, fueron varias partes porque tenemos 3 farmacias, tenemos más de 10 tomos de carpeta y, a ver un poquitito, 2.000 fojas de lo que es documentación en sí, ¿verdad?
todo hecho punible y la investigación en sí, que podamos tener resultados positivos para identificar a una persona, inevitablemente también dependen de dónde ocurrió el hecho y los medios de seguridad que se tienen en ese lugar. O sea, me explico. Si nosotros estamos investigando sobre sustracción de un vehículo, si en ese lugar se cuenta con una cámara de seguridad, el caso se cierra en 24 horas. Sí. Si estamos hablando de seguridad muy mínima respecto a los hechos que investigamos, obviamente que la investigación durará más y tendrá otras aristas hasta llegar a la persona posiblemente vinculada. Sí se hicieron allanamientos, a ver un poquitito, fueron 5 allanamientos de farmacia, también se hizo allanamiento de casas particulares y lastimosamente, siempre en el ánimo de poder vincular y de llegar a la verdad para informar a la ciudadanía, no hallamos este vínculo, este nexo causal que debe existir entre la persona en sí que sospechamos y los hechos que estamos investigando. Con eso no quiero decir que está cerrado, no está cerrado. Esto principalmente debe incorporarse la auditoría final del IPS y ver un poco internamente a qué se llegó. Claro, eso es muy importante entonces determinar acá, de acuerdo a lo que nos estuvo explicando, a ver, yo puedo sacar una conclusión rápida en el sentido de que, digo, a la pucha, todo esto no estaba preparado luego para que esto ocurra, ¿verdad? O sea, eso no le corresponde a tu ámbito, ¿verdad? Pero cuando nos explicás y nos decís, bueno, se usaban esos medicamentos en forma exclusiva en pacientes internados, ¿verdad? Sí, Uno. sí. Pero no se puede determinar qué paciente es el que usó. Entonces yo ya me pregunto, eso es a propósito, o sea, no se sabe si esos medicamentos no te dicen específicamente se usó en Carlos Benítez, en Marcos Benítez o Claudia Acosta. O sea, Bueno, solamente te ponen... te explico Sí. esa parte. Esa identificación hasta febrero del 2021 se realizaba de una manera. Posteriormente eso cambió. La identificación que yo tengo no me establece el lote. Es decir, sí te establece Juan Pérez necesitó por orden de tal médico con tal usuario en tal sala 24. Ahora, antes de febrero del 2021 no tengo la descripción del lote. No tengo, me refiero a los documentos que me enviaron. Claro, Por o sea, eso el digo yo que IPS mismo no tenía. Inevitablemente el éxito de una investigación y la determinación de quién puede ser responsable está ligado al lugar del hecho y a las medidas de seguridad de ese lugar. Yo documentalmente tengo que demostrar y decir, bueno, en este documento consta que este lote, porque yo no estoy investigando una universalidad, yo tengo un lote, un medicamento. Sí, exacto. Entonces, ese documento a mí me demuestra que ese lote fue retirado por Juan Pérez por orden médica, se le dio 60, falleció, tenía que devolver 30. Bueno, entonces aquí tenemos una situación que no es clara porque no existe esa devolución. O sea, eso yo debería tener a la fecha para hablar de una imputación o una responsabilidad. Cosas bien claras, documentadas. No, lógicamente porque nosotros acá desde este programa y este medio siempre lo reclamamos que es importante que se reúnan todos los elementos objetivos para imputar, procesar y sobre todo acusar a un ciudadano paraguayo, ¿verdad? Sí. E incluso en algunos casos a nosotros no nos convence, como ayer que estuvimos analizando el caso de esta señora que fue condenada a 6 años, ¿verdad? Desde mi punto de vista, esa acusación es muy endeble, ¿verdad? Pero para poner un poco todo esto en contexto, bueno, entonces es muy difícil la investigación. Qué gusto que me comprendes, porque son términos de repente un poco jurídicos y uno quiere bajarlos, ¿verdad? Y explicarlos claramente, ¿verdad? Entonces, por lo menos sí, fantástico que tenga ese entendimiento. No, yo tengo, o sea, tenemos acá ese entendimiento en ese sentido y eso es lo que se busca y eso es muy importante, que se tenga siempre la versión
de Sí, ustedes y que ustedes digan, no sí, estoy encontrando los elementos, ni aunque ustedes me critiquen, no voy a imputar yo sí, porque se me sí, publica o porque no se me publica. Si yo no puedo imputarle a un ciudadano si no sí, tengo los elementos, ¿cómo yo le voy a atribuir un hecho si no tengo sí, los elementos que me sí. indiquen que él es el que cometió el hecho? Sí, no, totalmente. Siempre es bueno aclarar, ¿verdad? Y explicar lo que también se nos exige. Sí, La ley nos exige tales requisitos y bueno, y los tenemos o no los tenemos. Y si no los tenemos, bueno, explicar por qué. así Como mismo. el caso que te hablé del vehículo que se sustrajo. Mm. Si no andaba la cámara de seguridad y si ningún vecino estuvo, bueno, toda la predisposición de llegar a la verdad de los hechos, pero dependemos también de las medidas de seguridad del lugar, o Y, por lo menos de lo que podamos contar como elemento probatorio. y esos allanamientos que hablaste, o sea, a ver un Sí, poco lo que tengo yo anotado acá, uso exclusivo paciente internado, después, a ver, la seguridad, tenía una seguridad mínima, no tenía cámaras y eso, entonces en esos lugares el IPS, ¿verdad? Para que ustedes puedan sí. mirar o Bueno, analizar. específicamente lo que, como te hablo yo de documentos, es yo Mm, tengo un lote. mm, Esos lotes de medicamentos deberían constar en la documentación en sí, ¿verdad? Y también hay una circular que data del 20 de marzo del 2020, ¿verdad? Que ya en sí por el tema de pandemia se excluyó ciertas situaciones, por ejemplo, se excluye el acuse de enfermería en la recepción de medicamentos e insumos. Varias situaciones que se daban, ¿verdad? Que están acercándose, se le está convocando a las diferentes autoridades de farmacia para que vayan explicando un poco la situación en sí que se da. Por eso te digo, de acá a una semana o a un mes, a veces en 2 días la situación de la causa cambia y uno puede formular una imputación porque tiene un documento o tiene una declaración testifical en que avalarse, ¿verdad? Pero esto no está cerrado. Doctora, y la auditoría, ustedes solicitaron nuevamente, o sea, cuando usted nos dice así, o sea, yo por lo menos digo, ¿cómo que no puede terminar todavía una Bueno, auditoría el, o ustedes, sí, sí, el primer requerimiento de auditoría se hizo en el mes de la denuncia. Entonces sí tuvimos una auditoría preliminar, digámosle, ¿verdad? Luego ya estaba el pedido formal. O sea, mm, cuando termine la auditoría, debes enviar al Ministerio Público, porque mi primer pedido fue remitir la auditoría que se realizó. Ahora bien, recibimos la primera auditoría, como te dije, una auditoría parcial y sí se reiteró la auditoría general o total, sí se ha culminado, ¿verdad? De repente de una auditoría surge la necesidad de hacer otras determinaciones, otras conclusiones. Entonces, eso es lo que estamos esperando. Sí, se volvió a pedir. No tengo a mano acá la fecha, pues estoy por el Palacio, pero considero que dentro de esta semana, en 15 días, dentro de este mes, esto ingresaría a la carpeta. No ujú, obstante, se están realizando las diligencias que están pendientes. correcto. Declararon más de 10 personas. También me parece oportuno decir que esto inició con una publicación periodística. Todas las personas que declararon fueron convocadas mediante investigación que se hizo. Se pidió los circuitos cerrados de los lugares porque estas personas que dieron la entrevista tampoco las teníamos identificadas. Y una vez que ellas se acercaron por citación fiscal, entonces explicaron cómo ellos hallaron físicamente ese medicamento. Entonces se habló de un poquitito de un lugar común donde uno tenía la reserva de los medicamentos en caso de que se pidiera, ¿verdad? Y Ujú. bueno, y ahí uno eventualmente verifica y bueno, y ahí comienza la denuncia. La persona que verifica o que haya ese medicamento eh, no se fue, no compró de un lugar y ahí en el lugar, acá estoy viendo que dice uso exclusivo de IPS. O sea, encontró como como un hecho eventual. No sé si me voy a entender. Sí, así mismo. O sea, así se encontró, digamos, de paso con ese, no, es que le dijeron, anda a comprar de tal parte, se vende ahí. Así
Entonces, por eso es que esta persona no me puede decir, doctora, compré de Pedro Pérez. O sea que Entonces, vamos a ahí suponer lo que empezamos lo que a se puede verificar, suponer. Sí, sí, le escucho. todos los nexos. Ujú. Y también nos refirió que, bueno, que algunos le fueron donados, que otro compró, que en la situación que ella estaba pasando, realmente el medicamento, ella no le daba una revisión específica porque ella estaba con un familiar enfermo que finalmente falleció. Ella estaba en ese estado de shock totalmente entendible. Y bueno, y lo que encontró, el día que encontró, es que ella informa. Perfecto. Y todas las personas que ella nombró o que de repente pudimos decir puede, porque siempre es puede estar vinculado, bueno, y verificamos esa vinculación, hicimos los actos de investigación, se allanó, se verificó, se llamó, se pidió informe, y si hoy no hay una imputación es, bueno, justamente por ese elemento que nos está faltando. Perfecto. Correctísimo, doctora. Bueno, muchas gracias por este contacto. De nada. Que tengas un buen Buen fin de día. semana, doctora. Gracias. Igual, hasta luego. Hasta luego. Hasta Te luego. informó PDS Radio TV Digital. Claudia Acosta.